eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y la cargó en sus hombros y al redil volvió. El 14, 15 y 16 de junio del 2012 se llevaron a cabo las 40ª Jornadas Uruguayas de Buiatría, realizadas en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Las jornadas son organizadas desde 1973 por el Centro Médico Veterinario Paysandú, la Facultad de Veterinaria, la Universidad de la República y la Sociedad Uruguaya de Buiatría. La buiatría es la rama de la medicina veterinaria que se especializa en todo lo relacionado con los bovinos y rumiantes. En esas jornadas, la doctora Elise Van Lier y la Magister Artium Noelia Zambra, ambas profesoras de la Universidad de la República, presentaron la disertación ¿El ovino es tonto o se hace? Una reseña de aspectos de organización social de los ovinos, o sea, el ganado lanar, su comportamiento y su percepción del entorno e interacción con el medio, y describen su temperamento y aspectos relacionados con el manejo del mismo. En cuanto a las generalidades de la disertación, presentaron que el ovino, es decir, el ganado lanar, se distribuye ampliamente por todo el mundo, que se ha adaptado exitosamente a los ambientes más diversos, desde los desiertos hasta el Ártico y la subantártida, y desde las planicies hasta las montañas. Fue una de las primeras especies domesticadas por el ser humano por la versatilidad de sus productos como la lana, las pieles, las carnes, las leches, y junto con su docilidad lo hicieron atractivo para la domesticación de las especies más productivas que se han criado en cielo abierto. El ovino es la principal y su manejo ha cambiado muy poco a lo largo del tiempo. Y a pesar de su amplia distribución y uso como animal productivo, la opinión común acerca de las aptitudes cognitivas y sociales del ovino es negativa. Si le preguntáramos a los criadores
si el ovino es un animal tonto? Muchos de ellos responderían que sí. Sin embargo, estudios de comportamiento y de las funciones cerebrales evidencian cada vez más que los ovinos tienen aptitudes de reconocimiento social, emociones altamente sofisticadas, son capaces de reconocer caras, voces, olores y utilizar esa información. La opinión frecuente de que el ovino es un tonto posiblemente surge de las frustraciones de quienes han trabajado y trabajan con ellos cuando él mismo no hace lo que se pretende de él. En cuanto a su organización social y comportamiento, en condiciones libres, los machos y las hembras se mantienen separados durante gran parte del año y solo conviven durante la época de apareamiento, aunque los corderos pueden permanecer con las ovejas hasta la pubertad. Las ovejas no tienen jerarquía tan definida como otros ovinos. La dominancia generalmente está relacionada con la edad y cuentan con un líder que inicia el movimiento del rebaño, cualidad que no está asociada al dominio, sino de una conducta independiente más que de liderazgo. Es una especie altamente gregaria, es decir, que se mantiene y que vive en rebaños, con distancias sociales relativamente pequeñas, que les proporciona protección, mejores condiciones para criar corderos, acceso a machos. Necesitan una asociación estrecha con un número de congéneres para reducir el estrés, permitir el comportamiento normal entre la especie, y la estructura social de los ovinos les brinda la oportunidad de formar relaciones estables entre individuos y pueden formar identidad de grupo. Hacen subgrupos con sus congéneres y esa relación es muy fuerte y generalmente vocalizan cuando se separan del grupo. El número mínimo de individuos para evitar el estrés, el aislamiento, es de 4 a 5, aunque puede variar con relación a la raza. Evitan pastar por la noche y se cree que esto es una respuesta natural, innata, antidepredador. Las características de su comportamiento son la vigilancia, el vivir en rebaños, es decir, el gregarismo, el apareamiento promiscuo y un vínculo materno-filial muy fuerte que se establece entre la madre y la cría. Para reducir el riesgo de heridas por peleas, muestran un comportamiento de amenaza, como bajar la cabeza, estirar el cuello, pero esto lo hacen para evitar la confrontación. En cuanto al mundo, de acuerdo al ovino, para poder entender las motivaciones de una especie es absolutamente inadecuado verlo a través del filtro humano, es decir, el antropocentrismo. Quiere decir que para poder ver el mundo de acuerdo a los ovinos, hay que analizarlo de acuerdo a cómo los ovinos perciben el mundo que los rodea, mediante la visión, el oído, el olfato, el tacto y cómo se comunican. De esto vamos a ver solamente lo que es lo referente a la audición. El ovino tiene una excelente audición comparado con el ser humano. El ovino distingue menos frecuencias bajas,
pero por otro lado supera ampliamente la audición humana y es solo un poco inferior a la del perro. Esto implica que el ovino puede detectar ultrasonidos. El análisis de espectrogramas de la voz de las ovejas mostró que en sus componentes primarios es similar al habla humana. El ovino es capaz de distinguir voces humanas y sus tonos. Sin embargo, no tiene mucha capacidad para localizar sonidos como lo hace el ser humano. En cuanto a su temperamento, el comportamiento de los ovinos no solamente está determinado por la información que recibe del ambiente a través de sus órganos sensoriales, sino también depende de las experiencias previas y su temperamento. El temperamento juega un papel importante en el bienestar psicológico de los animales debido a la estrecha relación que existe entre el bienestar animal y la emoción. Es interesante cómo la Biblia en el Antiguo Testamento compara al ser humano con la oveja y Jesús hace lo mismo en el Nuevo Testamento. Juan 10, 22 y 23 nos hace una referencia de el lugar donde Jesús estaba cuando dijo la parábola del redil y la explica. Juan 22 dice que estaba en la fiesta, durante la fiesta de la dedicación. Y la fiesta de dedicación se celebra en Israel del 20 al 28 de diciembre, del 20 por la noche al 28 por la mañana, que se refiere a la segunda dedicación del templo y que andaba por el pórtico de Salomón, es decir, al lado oriental del templo. Y Jesús explica la parábola y los judíos no la entendieron. Jesús dice en Juan 10, del 1 al 6, lo siguiente. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la otra puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Dios quiere hablar con nosotros porque sus palabras son alimento y vida. Dios quiere que dependamos de escucharlo como vivimos de los alimentos materiales y quiere que vivamos de acuerdo a las palabras que salen de su boca. Ellas nos alimentan y nos nutren mucho mejor que la comida natural. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vivir de todo lo que sale de la boca de Jehová. Si usted es cristiano, si tiene una relación personal con Dios, una conexión profunda, una experiencia intensa a través de su Hijo Jesucristo, esa relación incluye una comunicación bilateral, es decir, de dos vías. Si usted es cristiano, puede percibir la voz de Dios y discernir la dirección en que Él quiere que usted vaya. Si somos cristianos, necesitamos escuchar la voz de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra propia persona, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en nuestra iglesia. Y la mejor manera como podemos estar seguros que oímos y escuchamos la voz de Dios, como podemos estar seguros que somos guiados por Él, es caminar diariamente en una relación personal íntima con Él. Dios quiere que vivamos de todo lo que sale de su boca por medio de escuchar su voz. Y ese es el gran mensaje de Deuteronomio 8:3 y de Juan capítulo 10. Nosotros tenemos una identidad. Según la Biblia, nosotros somos también ovejas. Escuchar la voz de Dios no se trata de lo que hacemos, sino se trata de lo que somos. Somos ovejas. La idea de ser oveja está cimentada en el modelo de relación pastor-oveja que Jesús dejó claramente establecida en la Biblia. Ser oveja es como fuimos diseñados, porque una de las características de las ovejas es que necesitan ser guiadas. Y por eso es que necesitamos a un pastor. Porque nosotros fuimos diseñados para oír la voz de Dios y escucharla. Volvamos a Juan 10 y veamos los versículos del 1 al 5. Hay dos aspectos importantes que tenemos que resaltar ahí. El primero es del versículo 1 al 4. Jesús se presenta como el pastor de las ovejas. Abre la puerta del redil, es decir, abre la puerta del paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie. Habla con las ovejas. Las ovejas oyen su voz. Las llama por su nombre, camina delante de ellas, las guía a la salida, y esto no es extraño para las ovejas porque las ovejas lo conocen. El segundo aspecto que debemos ver está en Juan 10:5 y es una gran pregunta muy importante para cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos que somos sus ovejas? Bueno, sabemos que somos sus ovejas porque el rebaño de las ovejas del Señor está compuesto de dos clases de ovejas. Por un lado los judíos y por otro lado los gentiles, y nosotros somos gentiles. Juan 10:16 dice Jesús: también yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. En Gálatas 3:28 dice, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También sabemos que somos ovejas porque hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y estamos seguros de que somos ovejas del rebaño del Señor, porque nosotros podemos oír su voz, porque Él nos conoce y porque nosotros le seguimos tal como dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay un tercer aspecto relacionado con este pasaje de Juan 10, versículos del 1 al 5, a donde nos guía el buen pastor. Y la respuesta la encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23. En el versículo 2 dice el Salmo 23 que Él nos guía a pastos verdes, a lugares de provisión, a lugares de descanso. En el versículo 3, el Salmo 23 dice que nos guía con seguridad a través de valles oscuros, llenos de problemas y llenos de incertidumbre. En el versículo 4, el Salmo 23 nos dice que nos guía con seguridad, con su cayado y nos protege con su vara. En el versículo 5, el Salmo 23 dice que nos guía a mesas de abundante provisión. Y en el versículo 6, el Salmo 23 nos dice que nos guía al cielo donde moraremos con Él eternamente. Hay tres verdades que nosotros podemos encontrar en Juan 10. Primera, Jesús es nuestro buen pastor. Segunda, nosotros somos sus ovejas. Y tercera, Jesús nos guía con su voz. Así es como deberíamos vivir, escuchando y oyendo la voz de Dios y dependiendo de Él con absoluta claridad y con absoluta regularidad. Sin embargo, existe un grupo de ovejas del rebaño que no quieren o no pueden escuchar y oír la voz de Dios. Las ovejas negras. La oveja negra es un modismo que describe a un miembro diferente, generalmente poco respetable dentro de un grupo o de una familia. Es un término que se relaciona generalmente con aspectos negativos, como por ejemplo la rebeldía. Deriva de la presencia
indeseable y poco común de individuos de lana negra en los rebaños de ovejas, lo cual no era bueno ni es bueno para el criador de lana, porque la lana de estas ovejas color negro no es bien cotizada en el mercado. En psicología, el efecto de la oveja negra se refiere a la tendencia de un grupo de tratar o evaluar a un miembro de su propia sociedad de una forma más severa basándose en un comportamiento distinto. A veces, las ovejas no escuchan la voz del buen pastor. Quieren hacer su propia voluntad, muestran un comportamiento distinto a lo que el buen pastor requiere, que puede ser por desobediencia voluntaria o porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Otras dos verdades sobre Juan 10. La primera es que como ovejas tenemos la capacidad natural de escuchar la voz de Dios. En Juan 3:7 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Efesios 2, del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la segunda es la capacidad natural de escuchar la voz de Dios, que se va desarrollando a medida de que nosotros vamos madurando en nuestra relación con Dios. Hebreos 5, 13 al 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La Biblia nos llama a ser ovejas maduras. Se debe considerar que escuchar la voz de Dios también se trata de tener una relación íntima y madura con Él, es decir, andar en el Espíritu. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y Gálatas 4:3 nos dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. La voz de Dios declara su voluntad. Existe una tendencia generalizada en los creyentes que cada quien puede elegir la dirección en la que quiere ir y que al final pues todo puede funcionar bien. Que Dios nos da completa libertad para que a través de nuestra propia voluntad, usando lo que se denomina el libre albedrío, nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, porque Dios nos ha facultado además con sabiduría y discernimiento para que podamos actuar. Sin embargo, hay que considerar que Dios ha dejado claro que si bien es cierto nosotros tenemos la libertad de actuar, Él nos ha dejado
parámetros claros en su voluntad para que nosotros podamos actuar. Y lo ha hecho de dos maneras. Lo ha hecho a través de declarar su voluntad a nivel general y de declarar su voluntad a nivel específico. Y cuando hablamos nosotros de la voluntad general, nos estamos refiriendo a la voluntad común para todos, que constituye un todo, que debe ser una forma frecuente y usual que nosotros debemos utilizar para nuestro diario actuar. Y en varios lugares de la Biblia encontramos instrucciones que caben dentro de esa categoría de la voluntad general de Dios para todos los creyentes. El Decálogo o los 10 mandamientos es el ejemplo claro de esto. Y esto lo tenemos en la Biblia, en Éxodo 20, del 1 al 17, y en Deuteronomio 5, del 1 al 21. Y la voluntad específica de Dios para el creyente, para cada uno de sus hijos, es una voluntad que es distinta a todos los demás hijos de Dios, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con Saulo de Tarso. Recordemos que somos ovejas, que Jesucristo es nuestro buen pastor y que nosotros estamos diseñados naturalmente para escuchar su voz. Jesús es nuestro buen pastor. Nosotros somos sus ovejas. El Señor nos guía con su voz y con su voz nos alimenta y nos da vida. Como ovejas, nosotros tenemos la capacidad natural para escuchar la voz de Dios. Y nuestra capacidad natural para escuchar a Dios se va desarrollando a medida que nosotros vamos madurando en nuestra relación con Él. Cuando nosotros entendemos que somos sus ovejas y que sus ovejas naturalmente deben oír la voz del pastor, en cualquier decisión que tomemos, en cualquier situación que nosotros enfrentemos, debemos tener paz, una paz profunda, una paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como lo dice Filipenses 4:7, para estar seguros de que es Dios quien nos está hablando por nuestro nombre y nos está guiando según su buena, agradable y perfecta voluntad. Sus ovejas escuchamos su voz. Él nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce. Él nos guía porque quiere que vivamos en una plenitud que solo Él nos puede dar a través de todo lo que sale de su boca, que es vida. Y todo esto por medio de escuchar su voz. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra que nos revela verdades tan claras para nuestras vidas. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina para entender esta revelación. Y te agradecemos, Padre, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro pastor. Gracias, porque nosotros tenemos la convicción de que no solo de pan estamos viviendo, sino de toda la
palabra que sale de tu boca. Y hoy en el nombre de Jesús te queremos no solamente dar gracias, sino pedirte perdón, porque durante tantos años de nuestra vida como hijos tuyos no hemos sido creyentes, que hemos estado dispuestos a ser adiestrados para oír tu voz y madurar de acuerdo a lo que tú quieres. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nosotros hoy entendemos que tú eres nuestro buen pastor, que no solamente nos guías, que no solamente nos cuidas, sino que también tienes un gran cuidado de nosotros para habernos dado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y la cargó en sus hombros y al redil volvió.